Ahora vamos a hablar con Javier Moral. Obviamente, si le querés preguntar algo, lo que quieras, Roberto, tu casa. Javier Moral, perdón, es el abogado de Lucas Benvenuto. ¿Cómo le va, Javier? Muchas gracias, muy amable. Buenas Lucas es tardes. uno de los No, un placer. denunciantes de la red de trata, que también en algún momento, corrígeme usted si me equivoco, nombró entre uno de los tantos a Marcelo Corazza, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo le va, Javier? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Nosotros habíamos denunciado en el 2006 una banda que se llamaba o se autollamaban los Boy Lovers y que Ujú. terminó con una condena se llamaba el señor Corsi, un licenciado en psicología y que era muy consultado por la justicia nacional en lo civil y terminó con una condena a 4 años. Esto se había hecho público y ahí es donde viene al estudio Lucas Benvenuto y nos cuenta que él también había sido abusado por este mismo grupo de personas. A raíz de eso, por el año 2008, hicimos las denuncias que terminaron con la condena de Marcelo Roca Clement, el famoso profesor de música, Sí. a 13 años y 6 meses, y dentro de su cámara Gesell, él cuenta todos los abusos que había sido víctima dentro de los 4 años en forma intrafamiliar, hasta una que fue también bastante conocida, que fue el librero Roberto Santi, que tenía una librería en Belgrano y Rivadavia, y que no solo lo habría abusado, sino que lo estuvo secuestrado durante prácticamente 9 meses, y que le hacía y lo forzaba a tener sexo no solo con él, sino con otros adultos, a quienes invitaba, y se filmaba. A la hora del allanamiento, luego de hacer la denuncia, la justicia allanó y le encontró 600 VHS, eran en aquel momento, cassette donde él tenía abusos sexuales con Lucas, con otros Sí. niños y otros adultos. En base a esa investigación, muy posiblemente es que hoy tenemos la semilla de esto que explotó ahora en 2023. Es básicamente la misma metodología. Ajá. Y ahora lo que le quiero preguntar es lo que se ha hablado. A mí me resulta muy complejo y muy delicado hablar de estos temas porque me parece que son tremendamente graves. Es un tema que siento que no termina nunca de resolverse, que todo el mundo sabe y todo el mundo no sabe, que todos saben de dónde viene, pero nunca nada se termina de investigar. Y lamentablemente la trata sigue existiendo, la prostitución sigue existiendo, infantil, los abusos siguen existiendo, no sé con cuánta seriedad se lo toma, pero uno de los nombres que surgió por redes, por eso quiero ser muy cuidadosa, porque, eh, a ver, me cuesta hablar de tema. Una de las personas que nombró Lucas es un conductor de televisión, que no lo nombró en su momento cuando hizo la nota para el Canal América, sino que lo nombró por redes. ¿Qué es lo que pasó con ese caso? ¿Qué es lo que pasa con ese caso? Nosotros, la última causa que le llevamos a Lucas, y lo puedo decir porque él fue el que se animó a contar, nosotros en todo momento tratamos de Mm. protegerlo y que no se filtre su nombre, de hecho no se filtró hasta que él tomó la decisión de contarlo. Una vez que cerramos todas las causas, yo la última vez que estuve en contacto con él fue por el año 2018, que se terminó la denuncia que habíamos hecho en el año 2012 y él Sí. decidió irse a vivir al interior y producto, digamos, de una terapia que había hecho, quiso salir a contar su verdad y exponerse y contar para que no le suceda a otros niños como le Sin había duda. pasado a él, que él fue, digamos, captado a los 12 años, él decidió contar su verdad y todo lo que había sucedido cuando era menor de edad. En el marco de eso, tengo entendido que en forma particular, él había hecho una denuncia en el año 2020, la cual nosotros no participamos, esto lo hizo en el medio de la pandemia y desde el interior, y que finalmente tengo entendido que terminó con un sobreseimiento por prescripción. Moral, Vale Pero, perdóneme, decir esa que denuncia, porque todos estamos hablando de una denuncia que la Fiscalía dio por terminada, dio por concluida por la prescripción, pero finalmente nadie vio, o por lo menos nosotros como periodistas la buscamos y no vimos esa denuncia, el acta de ese cierre con la Fiscalía. ¿Eso está para que lo veamos? ¿Sabe, bueno, yo no sabe por qué se participo lo de esa, No, pero ¿sabe por qué se lo sí, pregunto? Porque estamos hablando de una persona. Siempre que hablamos de estos temas,
por supuesto nos vamos a poner del lado de las víctimas. Siempre, sí. Siempre, siempre. Vale la pena Pero aclararlo también porque queremos- obviamente nosotros no dudamos No. de nadie y mucho menos de las Pero hay que víctimas. ser muy cuidadoso porque son temas que también ensucian y manchan una carrera para siempre. La situación Sin lugar a dudas. puntual de la causa que se está investigando, que todavía no sabemos cómo afecta, imputa directamente a Marcelo Corazza, está actualmente en la justicia, está bajo secreto de sumario, nos hemos puesto en contacto con los abogados de estas personas y hay que entender cómo avanza la justicia. A raíz de esto, Lucas, que ha pasado cosas terribles, cuenta también esta situación, lo termina de contar en las redes sociales. Ustedes hablan como abogados de él, pero a la vez no fueron abogados en esta causa, digo, sí en la causa contra lo que fue Jorge Corsi, Clement y demás, pero no en esta. Entonces lo primero que me pregunto es por qué para esta causa no los contactó y siguió otro camino. Y vuelvo a lo que le decía al principio, ¿podemos ver esa denuncia, ese cierre de la Fiscalía en la que le dicen esto prescribió, habla en los medios, pero en la justicia no va a tener lugar? Nosotros no participamos, esta fue una denuncia que hizo él en forma particular, en momentos en la pandemia, y se hacía la denuncia en la Cámara del Crimen vía correo electrónico, y nosotros también nos enteramos incidentalmente cuando yo termino la causa en el 2018, por el año 2021 él viene a Buenos Aires, luego de la pandemia, ya vacunados, y me comenta y me muestra un sobreseimiento por prescripción, pasado muchos meses y agotado todos los recursos y todos los plazos, y básicamente lo que él nos manifiesta es que valoraba el esfuerzo y el trabajo y la dedicación nuestra porque habiendo denunciado, habíamos obtenido 3 condenas y él cuando fue solo a denunciar ante la Fiscalía la respuesta que tuvo fue una prescripción. Doctor, Sí, ahora, Pero doctor, Entonces, Pero lo que le básicamente, pedía, Sí, ¿le sí, puedo Tato. pedir que nos mande eso para que lo podamos ver y dejemos de hablar de la denuncia? yo no lo tengo porque no participé, pero tengo ¿Usted lo entendido vio? por productores. No, a yo ver. no quiero que él lo haya visto. Está bien, Pero pero yo quiero que en lo la podamos Cámara ver del Crimen había nosotros. una prescripción. Doctor, Y si a hasta ver, que no lo veamos- lo que sería ideal ¿No? por una cuestión de responsabilidad periodística, al menos de nosotros, es que nosotros podamos ver. Ahora, ¿usted vio con sus propios ojos la denuncia que Lucas Benvenuto hace ante la Fiscalía nombrando a Jay Mamón diciendo que habían tenido una relación cuando él tenía 14 y Jay Mamón tenía 32? Y esto la Fiscalía no lo dio lugar por una cuestión de prescripción, es decir, había pasado ya un tiempo, determinado tiempo en el cual la causa prescribe. Solo que lo que él nos exhibió era una sentencia de un sobreseimiento, y eso sí lo vimos, y por supuesto, consta un registro y está en la Cámara del Crimen, seguramente si uno va y pide el número de expediente va a surgir, más allá de las cuestiones privadas, en donde sí efectivamente él nos mostró mucho tiempo después este sobreseimiento por prescripción y no en base a una denuncia que él había hecho, del cual, reitero, nosotros Ahora, no participamos. Moral, ¿usted tiene el conocimiento de si hubo alguna medida de la justicia para tratar de investigar si esa denuncia, que en definitiva hablaba de alguna cuestión, en el medio se investigó algo? A ver, entiendo que no, porque él luego nos comenta de que la denuncia, y volviendo hacia atrás, la había hecho en diciembre del 2020 y el sobreseimiento fue por el mes de marzo de 2021, razón por la cual entiendo que debe haber sido poco lo que el escaso margen de la denuncia, entiendo que lo debe haber ratificado directamente porque así recuerdo que era que la Fiscalía había propuesto directamente el sobreseimiento por prescripción Sí. en ese caso. Ahora, y en concreto... Pero sí es cierto Sí. que, que básicamente cuando Lucas nosotros lo patrocinamos y él denuncia todos los abusos de los cuales había sufrido durante su vida, la Cámara y el cuerpo médico forense establece que él no tiene lagunas en su relato, que su relato es verosímil, los detalles que brinda son absolutamente verificables y verosímiles, y en base a eso es que se obtienen las condenas de Roca Clement y la de Roberto Santi a 15 años de prisión. Razón por la cual entiendo que lo que manifiesta Lucas, sin lugar a dudas, goza de verosimilitud. Ahora, Javier,
Te hago una consulta. Volvamos al tema Marcelo Corazza. Cuando él cuenta el contacto que tiene con él explica que ese contacto fue, digamos, vía online, a través de un chat. ¿No? ¿Es así? ¿Estoy correcta? Bien. Habla... Recordemos que en el año 2008, 2009, no había tanta comunicación y tantas redes sociales como ahora. Exacto. Y nosotros habíamos denunciado que había una sala de chat, no sé si la recuerdan, sí, salas que de había chat, que llamar a un perfecto. 0610 y en ese tiempo había, era una sala para supuestamente chicos de entre 12 y 14 años, donde este tipo de personas se comunicaban y trataban de invitarlos al cine, los llevaban a locales de comidas rápidos y de esa manera trataban de doblegar su voluntad. En ese marco es donde él comenta, y cuando se hizo el allanamiento encontraron más de 12.000 contactos de distintos adultos con él y con otros niños. En el marco de eso es que él revela, evidentemente estos días, que también habría contactado a una de estas personas. Pero en ese, digo, en la denuncia que él hace en su momento, ¿ya aparecía esa conversación o es algo que Lucas recuerda después y lo cuenta en esta nota televisiva? No. Cuando a él le hacen la cámara Gesell en la segunda causa, una cámara Gesell larguísima, él le dicen, bueno, muy bien, Lucas, estás acá para contarnos este abuso. Y él comienza desde a contar que había sido abusado intrafamiliarmente desde los 4 años y relata todos los abusos que había tenido a lo largo del tiempo. Obviamente la justicia había distintas líneas de investigación que siguieron distintos canales. El que nosotros participamos fue el original, el que terminó con una condena. Luego, ¿qué hicieron con esos 600 videos que la justicia encontró en la casa y que formaban parte de ese material de abuso sexual infantil? Corrió por otro camino. ¿Qué otro camino? Digo, porque ese material no puede quedar sin analizar. Digo, me gustaría que me lo explicaras. Bueno, esa es justamente la respuesta que tendrá que brindar el Ministerio Público Fiscal, porque en el marco de esa denuncia surgió esos elementos de prueba y esos elementos de prueba tenían que ver con otros mayores y se investigaron otras líneas de las cuales nosotros participamos. En todo caso, la respuesta de por qué se investigó o por qué no se investigó o cuál es la respuesta ya la tiene que hacer el Ministerio Público. Tal cual. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Muy amable, Javier. Muy amable, gracias. Por favor, un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy